Bueno, muy buenas a todos. El tema a tratar el día de hoy es la histología del aparato respiratorio. Abarcaremos el tema desde un enfoque general y posteriormente haremos énfasis en algunas estructuras como la cavidad nasal, la laringe, la epiglotis, la tráquea y en el tejido pulmonar, bronquios, bronquiolos y alvéolos respiratorios. Inicialmente hablaremos de las generalidades del aparato respiratorio. Recordando un poco acerca de este, tenemos que se extiende desde la cavidad nasal hasta los alvéolos respiratorios. Entre sus funciones más importantes encontramos el intercambio gaseoso, una función esencial para llevar a cabo todos los procesos de oxigenación celular y eliminación del dióxido de carbono. Algunos mecanismos de defensa, como los macrófagos alveolares, que se encargan de eliminar aquellas partículas y sustancias externas que tal vez no fueron filtradas por los mecanismos, por el sistema mucociliar y que de quedarse allí podrían causar algún daño al parenquima pulmonar. Además encontramos funciones de metabolismo. Sabemos que en la superficie de los capilares ocurre el metabolismo de la angiotensina por medio de la enzima convertidora de angiotensina 1, que posteriormente pues va a metabolizar la angiotensina 1 en angiotensina 2. Bueno, dentro de la cavidad nasal, cabe aclarar que esta contiene dos porciones. Una porción respiratoria que va a cumplir pues las funciones de acondicionamiento del aire inspirado, como pues el calentamiento y la humidificación del mismo, y una porción olfatoria pues que va a contener los receptores del sentido del olfato. Dentro de la región respiratoria encontramos un epitelio cilíndrico pseudoestratificado ciliado con abundantes células caliciformes que pues van a producir el moco que permite el filtrado de las partículas inhaladas. También encontramos un tejido conectivo colágeno denso que va a ser continuado en su profundidad por el pericondrio o periósteo del esqueleto de la nariz y que este tejido conectivo va a contar con la presencia de algunas glándulas y vasos o capilares sanguíneos que le van a permitir esta pues propiedad de calefacción del aire. La región olfatoria se diferencia de la respiratoria por la presencia de algunas estructuras, algunas células, como las células de sostén, que están ubicadas superficialmente, las células olfatorias en la parte intermedia, que son neuronas bipolares con una dendrita hacia la superficie y un axón que discurre inferiormente y que atraviesa la lámina cribosa para formar filetos olfatorios que posteriormente van a formar el nervio olfatorio primer par craneal. E inferiormente a las células olfatorias encontraremos células basales, que son células madre pluripotenciales, cuya función es diferenciarse en los otros dos tipos de células ya mencionadas. Estas células basales son las únicas células capaces de pues, producir una regeneración neuronal. Aquí en esta imagen de la histología de Ross, entonces encontramos los nervios olfatorios y además otras estructuras que son las glándulas olfatorias o glándulas de Bowman, que van a secretar una sustancia cerosa que va a servir como disolvente aromático. Dentro de la laringe encontramos entonces que esta estructura presenta dos tipos de epitelio. Uno que se encuentra sometido a tracción mecánica y que por lo tanto va a ser plano, estratificado, no queratinizado, y otro cilíndrico, pseudoestratificado, ciliado, que al moverse va a permitir el desplazamiento de moco hacia la faringe para ser deglutido. Encontramos una lámina propia con tejido conectivo bastante laxo, rico en fibras elásticas y que contiene grupos de pequeñas glándulas y que además presenta una musculatura esquelética estriada porque pues la laringe necesita movimientos muy exactos y complejos. Dentro de la epiglotis encontramos también dos tipos de epitelio, como ya antes lo habíamos mencionado.
En un lado encontramos un epitelio plano estratificado y en otro encontramos un epitelio cilíndrico pseudoestratificado ciliado y presenta una submucosa con tejido conectivo laxo rico en vasos sanguíneos y unas glándulas predominantemente de tipo seroso, además de que en el centro encontramos una estructura de cartílago de tipo elástico. La tráquea tenemos que es un tubo de 12 centímetros de largo, inicia en pues, la porción inferior del cartílago cricoides y finaliza donde se bifurca y forma los dos bronquios principales. Mm, Una de sus particularidades es que está rodeado por anillos de cartílago en forma de C y que posteriormente están unidos por una capa, por un músculo liso eh, denominado músculo traqueal, que pues va a permitir que al momento de haber una sustancia irritante, un estímulo irritante, se produzca el estímulo para la tos. Entonces aquí encontramos pues una placa de la tráquea. Tenemos que presenta tres capas principalmente. Una capa mucosa con epitelio cilíndrico pseudoestratificado ciliado. Presenta células caliciformes, además una lámina propia con fibras elásticas que van a separar entonces la mucosa de la submucosa. Encontramos entonces en la submucosa tejido conectivo fibroelástico con glándulas mucosas serosas y mixtas, elementos linfoides, también encontramos em, vasos sanguíneos, elementos linfáticos que se extienden hacia la lámina propia. En la adventicia encontramos también tejido conectivo fibroelástico y allí es donde van a estar ubicados los cartílagos en forma de C. Entonces también sabemos que la adventicia es la que se va a unir posteriormente a las estructuras adyacentes como el esófago y los tejidos conectivos del cuello. Adentrándonos en el árbol bronquial, tenemos que se inicia en la bifurcación de la tráquea como bronquios principales derechos e izquierdos. Em, a medida que van disminuyendo de tamaño, pues van a producir una disminución del cartílago, el número de glándulas y un incremento del músculo liso y tejido elástico. Histológicamente tenemos que es una estructura parecida a la de la tráquea, presentan pues algunas placas de cartílago hialino alrededor y se diferencian principalmente de los bronquiolos, ya que estos últimos no van a pues poseer esta capa de cartílago. Además estos pues van a tener menos de 1 milímetro de diámetro y van a poseer células claras en su recubrimiento epitelial. Además los bronquiolos, digamos su epitelio varía de cilíndrico simple, con algunas células caliciformes, a un epitelio cúbico simple, que por lo general tiene cilios y tiene pues células claras eventualmente y en los bronquiolos más pequeños pues ya va a carecer de las células caliciformes. Entonces en este punto terminamos la porción de la vía de conducción y vamos a iniciar la, la porción respiratoria del sistema respiratorio, conformada por los bronquiolos respiratorios, los conductos alveolares y los sacos alveolares y alvéolos. Entonces, aquí, entonces, los bronquiolos respiratorios tienen una estructura similar a la de los terminales, pero sus paredes están interrumpidas por, digamos, estructuras semejantes a sacos con una pared delgada, que son, pues, los alvéolos, ¿sí? Estos alvéolos, pues, es donde ocurre el intercambio gaseoso. Entonces, a medida que se ramifican los bronquiolos, se estrechan y aumentan la población de alvéolos de modo que, pues después de varias ramificaciones, cada bronquio respiratorio termina en un conducto alveolar. Este conducto alveolar, pues entonces va a tener dichos alvéolos. Entonces los alvéolos son unas estructuras que están formadas principalmente por neumocitos
tipo 1, que representan el 95% de la superficie del epitelio alveolar, que son células aplanadas y actúan como la barrera de difusión entre la sangre y el aire. También encontramos los neumocitos tipo 2, que son más o menos el 5% de la superficie del alveolar y que van a permitir pues, la secreción del surfactante pulmonar que reduce la tensión superficial, que evita el colapso alveolar. También encontramos macrófagos, como ya habíamos mencionado anteriormente, que permiten esta función de eliminación de sustancias inhaladas. Encontramos los tabiques intraalveolares, que son unos tabiques de tejido conectivo que contienen los capilares y que van a permitir entonces que por allí los eritrocitos capten el oxígeno, hagan intercambio gaseoso. Aquí entonces encontramos los macrófagos alveolares, se ven muy bien. En la pleura, posteriormente, entonces encontramos que es una bolsa cerrada que rodea los pulmones y se compone de dos capas, una pleura pulmonar y una pleura parietal. La pulmonar es la que recubre la superficie del pulmón, entonces se compone una capa de mesotelio y estas células descansan sobre una capa de tejido conectivo que se continúa con una capa más gruesa de tejido con fibras elásticas. La pleura parietal entonces reviste la cara interna de la pared torácica y también se compone de mesotelio, con tejido conectivo subyacente, grueso y fibroso. Entonces, entre estas dos capas de pleura vamos a encontrar la llamada cavidad pleural, que contiene una cantidad pequeña de líquido seroso que está elaborado por las membranas serosas y permite el movimiento de los pulmones, casi sin fricción, digamos, durante la ventilación, que comprende las fases de inhalación y exhalación. Y con esto, pues damos por finalizada la histología del aparato respiratorio. Muchas gracias.